Buenas, en esta ocasión le vamos a hablar sobre la Chelenoides carbonaria, o también conocida morrocoy o tortuga de patas rojas, o simplemente morroco en algunas partes del país. Esta es una especie que está considerada como vulnerable y según la CITES en el apéndice 2. Esto quiere decir que si no se toman o no son rigurosas las cartas en el asunto, pues puede llegar a pasar a peligro de extinción. Esta es una especie que es omnívora, tiene una alimentación poco selectiva, se alimenta de frutas, verduras, vegetales, hasta restos de otros animales. Por otro lado, también podemos hablar sobre su conducta sexual. Dice que hay entre dos machos aproximadamente por una hembra. Y siempre se dan los combates, ¿por qué? Porque son bastante territoriales. Alcanzan su madurez sexual aproximadamente a los 21 centímetros de longitud de recta del plastron. Esta especie, la hembra llega a poner entre 4 y máximo 13 huevos. Son de color blanco. Como característico de estos huevos, pues el sexo lo determina la temperatura a la que son expuestas los huevos. Por otro lado, podemos decir también que habitan en bosques secos a tropicales y son muy exigentes en cuanto a lo que es temperatura y humedad. Este espécimen es joven, ya que como les había dicho su tamaño es mediano grande, entonces pues como vemos su tamaño es relativamente pequeño a mediano. Vamos a empezar mencionando ciertas partes, como acá tenemos su caparazón, acá estos conforman los que llamamos escudos, esto sería la apertura axial, acá estaría la apertura inguinal, esto sería el plastron, y acá esta porción que une el plastron con el caparazón la denominamos puente. Acá por medio del plastron podemos determinar si es macho o hembra, porque en las hembras el plastron es totalmente plano. En los machos encontramos que es cóncavo en esta zona. Eso es debido a que el macho al momento de la cópula necesita pues lo podríamos llamar como encajar con el caparazón de la hembra. Otra es que esta escotadura en los machos es más corta o más cerrada, ya que en las hembras sí se amerita que sea un poco más ancha, porque acá vamos a necesitar para el paso de los huevos y para la monta del macho, entonces esa sería otra razón. Esta especie, una vez ha sufrido algunas lesiones que no puede vivir por sí sola en su vegetación, en su hábitat, en la naturaleza, entonces la podemos tener en cautiverio. Para ello hay dos cosas muy importantes que las voy a explicar a continuación mediante una pregunta que me va a plantear una persona que está muy interesada en el tema. Pregunta: ¿qué debo tener en cuenta sobre el hábitat de la tortuga morrocoy en cautiverio? Una buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes que debemos resaltar aquí: la temperatura y la humedad. Primero, la temperatura de esta especie oscila entre 24 a 30 grados centígrados, aunque se ha visto que puede llegar a sobrevivir a temperaturas de 16 grados centígrados, pero no se recomienda porque pueden contraer problemas respiratorios. Entonces, esta temperatura en un terrario que debe estar completamente cerrado para evitar problemas, accidentes, de que se salga de este espacio, entonces la podemos regular por mediante bombillas de luz que se pueden ubicar en las esquinas para así tener una concentración de gradiente de temperatura. Otra cosa muy importante es sobre la humedad. Esta humedad de estas especies oscila entre 60 y el 70%. Entonces nosotros debemos brindarle esta humedad adecuada para así atraerle problemas en la piel. Entonces la podemos hacer mediante fibras de coco. ¿Por qué? Porque estas me van a ayudar a absorber esa humedad y también lo que tiene que ver con el sustrato.
Entonces, podemos ayudarle a regar, digamos, en forma de lluvia artificial por medio de mangueras y también ayudarle a plantar plantas que pueden ser vivas. Un ejemplo es el pothos, aunque hay que resaltarle que esto puede traerle consecuencias en este animal, pero más sin embargo no se ha visto alguna sintomatología que tenga que ver de tóxico sobre esta planta que la consuma, que esta no debe incluirse es en la dieta. Entonces, una vez nosotros le brindemos la humedad y la temperatura, tenemos también que tener en cuenta ya es el sustrato. ¿Qué quiere decir? Que este debe ser suelto, no tiene que ser arenoso, no tiene que encharcarse ni empastarse, nada de eso. Entonces, hay que regarle, sea de forma de lluvia artificial, como lo dije, con una manguera o con algún atomizador, y así nosotros le vamos a ayudar a que ella se estimule a comer alimento y también se excite. Esas son cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Sobre crecimiento mandibular. Este problema es más frecuente y sus síntomas son que la boca llega a desarrollarse más de lo debido, de modo en que se deforma e imposibilita el acceso al alimento. Esta deformación debe ser arreglada y recortada por el médico veterinario. La diarrea. Esta patología se presenta si la tortuga solo se alimenta de lechuga. La forma más fácil de solucionarlo es proporcionándole comida menos hidratada y añadirle alfalfa. Lesión del caparazón. Esta patología es caracterizada por la lisis del hueso dermal, fragmentación y desprendimiento de la queratina del plastrón, necrosis y pérdida de la epidermis y la dermis, aumento del número de osteoclastos en el hueso dermal cortical y la presencia de un infiltrado mixto de células polimorfonucleares. Dermatitis. Esta patología se caracteriza por la presencia de heridas externas, la presencia también de ectoparásitos por contacto de heces y también por la presencia de agua altamente contaminada. La queratoconjuntivitis. Esta patología se caracteriza por la presencia de bacterias oportunistas del tracto digestivo en el ojo y por la presencia de pus entre la córnea y el párpado. Neumonía. Esta patología se presenta por los cambios bruscos de temperatura. También se llega a presentar por el estrés y por una malnutrición, y también por la presencia de algunas bacterias como es la Escherichia coli y la Pasturela.